¿por qué se da este aumento significativo? ¿Por qué se da esta tercera ola de migración de ecuatorianos a Estados Unidos y algunos países del planeta? Porque estamos peor, porque las cosas en el país no mejoran, no hay oportunidades, no hay empleo, la gente está desesperada. Y a esto le sumas un porcentaje bastante importante, y cuando digo bastante importante, más o menos entre el 50 al 60%, que huye por problemas de seguridad. O sea, nos están vendiendo el cuento de que hay más seguridad en el país y no es así. Posiblemente ha bajado un poco el número de los asesinatos, pero lo que ha sucedido es que se ha movido el tipo de delincuencia. Entonces, ¿qué significa? Que hay muchas más extorsiones, hay muchos más robos, hay secuestros, hay amenazas de muerte. Entonces la gente sigue saliendo desesperadamente porque no encuentra oportunidades aquí, en el Entonces no Ecuador, porque como existe un tú, plan Fénix, como dice Daniel Noboa, y ni siquiera se pasó de la primera fase a la segunda, como él aseguró hace pocos meses. Plan Fénix, ¿de qué estamos hablando? No sé, no sé, eso de Plan Fénix posiblemente esté en medios, pero en la vida real eso no existe. Ha habido posiblemente militares en la calle, ha habido bastantes shows, ha habido movilización de personas, ha habido tomas de supuestamente descubrimiento de delincuentes, de gente presa, pero no en términos concretos, en términos de resultados. Además de simplemente crear esta burbuja en medios supuestamente estamos seguros, no hay, no existe ese plan Fénix. Y simplemente lo que hay que hacer es ver los resultados, o sea, sigue migrando la gente, así de simple. Porque cuando uno ve la migración, uno está viendo el resultado de la desesperación de la gente. La gente que migra lo hace en niveles ya de desesperación extrema. Es gente que ha sido amenazada de muerte, es gente que ha sido amenazada de violación, y por eso tenemos este último caso que habrán visto parcialmente en medios de una familia de 6 personas que está secuestrada. En esa familia de 6 personas tenemos 5 que son mujeres, una señora de 65 años que, por lo que nos reportaron hoy día, está enferma del corazón, ya ni siquiera puede hablar. 4 son menores de edad, 18, 16, perdón, 16 y 14, 8 años, y tenemos una bebé de 3 años que en este momento está con fiebre. Esta familia ha acudido a Cancillería, que es donde debería ir, pero Cancillería se está moviendo demasiado lento para la situación. Una tercera ola migratoria que ha sufrido el Ecuador, fruto de estos 7 años donde se ha vivido austeridad, se ha multiplicado la pobreza y se ha llevado a situaciones extremas donde la gente ha terminado huyendo inclusive de su país por el tema de la inseguridad. Efectivamente, amigas y amigos, y para ello estamos junto a Jorge Miranda, quien es asambleísta de la Revolución Ciudadana Migrante, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto tenerte en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. ¿Cómo estamos? Buenos días, Frank. Un gusto estar aquí nuevamente contigo y compartiendo este espacio con quienes escuchan tu programa. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por haber aceptado la invitación. Y para arrancar en materia, hagamos un breve contexto, Jorge. ¿Cuándo empezó la tercera ola migratoria en el Ecuador y por qué? Verás, la ola migratoria es un proceso que efectivamente se exacerbó, porque se ven las curvas estadísticas, se ve que crecieron desde el gobierno de Moreno, se incrementaron dramáticamente en el gobierno de Lazo y sigue creciendo, y sigue creciendo. Tal es así que, por ejemplo, en el 2023 más de 125.000 encuentros se dieron en la patrulla fronteriza con la patrulla fronteriza de Estados Unidos. ¿Qué significa? Migración de Estados Unidos viene y detiene a 125.000 personas, 125.000, perdón, ecuatorianos. Esto significa que en algunos casos los dejaron ir, en otros casos los detuvieron. Eso fue en el 2023. En el 2022 fueron 58.000. Es decir, que del 22 al 23 se duplicó el número de encuentros con la patrulla fronteriza.
Y en lo que va en los 5 meses, en los 5 meses de este año ya van 62.600 encuentros. 5 meses y van 62.600 encuentros. Porque claro, se podría decir que con el plan Fénix, que con las medidas de seguridad, que supuestamente, ves, algunos medios ya no cubren ciertas crímenes y tragedias que se dan en Ecuador. Posiblemente se dice, entonces ya estamos más seguros, porque para algunos pues, parece que están en el país de las maravillas y creen que ya están más seguros. Se Precisamente, podría decir que hay Jorge, menos gente dentro de ese saliendo. discurso del régimen de Daniel Noboa, dice que inclusive van a ir a una segunda fase del Plan Fénix. Sin embargo, vemos las noticias de Estados Unidos, decenas de miles deportados ecuatorianos por la patrulla fronteriza, entre un sinnúmero de factores, lo que están viviendo en México, que también lo abordaremos a continuación. Pero Jorge, ¿por qué se da este aumento significativo? ¿Por qué se da esta tercera ola de migración de ecuatorianos a Estados Unidos y algunos países del planeta? Porque estamos peor, porque las cosas en el país no mejoran, no hay oportunidades, no hay empleo, la gente está desesperada. Y a esto le sumas un porcentaje bastante importante, y cuando digo bastante importante, más o menos entre el 50 y el 60%, que huye por problemas de seguridad. O sea, nos están vendiendo el cuento de que hay más seguridad en el país y no es así. Posiblemente ha bajado un poco el número de los asesinatos, pero lo que ha sucedido es que se ha movido el tipo de delincuencia. Entonces, ¿qué significa? Que hay muchas más extorsiones, hay muchos más robos, hay secuestros, hay amenazas de muerte. Entonces la gente sigue saliendo desesperadamente porque no encuentra oportunidades aquí, en el Entonces no Ecuador, porque te existe un cuento, plan Fénix, como dice Daniel Noboa, y ni siquiera se pasó de la primera fase a la segunda, como él aseguró hace pocos meses. Plan Fénix, de qué estamos hablando? No sé, eso de Plan Fénix posiblemente esté en medios, pero en la vida real eso no existe. Ha habido posiblemente militares en la calle, ha habido bastantes shows, ha habido movilización de personas, ha habido tomas de supuestamente descubrimiento de delincuentes, de gente presa, pero no en términos concretos, en términos de resultados. Además de simplemente crear esta burbuja en medios supuestamente estamos seguros, no existe ese plan Fénix. Y simplemente lo que hay que hacer es ver los resultados, o sea, sigue migrando la gente, así de simple. Porque cuando uno ve la migración, uno está viendo el resultado de la desesperación de la gente. La gente que migra lo hace en niveles ya de desesperación extrema. Es gente que ha sido amenazada de muerte, es gente que ha sido amenazada de violación, y por eso tenemos este último caso que habrán visto parcialmente en medios, de una familia de 6 personas que está secuestrada. En esa familia de 6 personas tenemos 5 que son mujeres, una señora de 65 años que, por lo que nos reportaron hoy día, está enferma del corazón, ya ni siquiera puede hablar. 4 son menores de edad, 18, 16, perdón, 16 y 14, 8 años, y tenemos una bebé de 3 años que en este momento está con fiebre. Esta familia ha acudido a Cancillería, que es donde debería ir, pero Cancillería se está moviendo demasiado lento para la situación. Es más, por ejemplo, fue el día sábado una oficina consular que por suerte estaba abierta esa oficina consular, nosotros dijimos que vaya para allá, y el resultado es que le dijeron que, ¿sabe qué? No hay nadie trabajando este fin de semana, véngase el día lunes. Bueno, recién ayer, martes, le estuvieron atendiendo. Es cierto que se han hecho llamadas y cosas así, pero estamos viendo como que si tuvieran, como que si no pasara nada en el mundo y que hubiera paz y tranquilidad en México en este caso. Esta familia está siendo extorsionada, tienen contacto prácticamente diario con los secuestradores, están que les piden y le piden dinero, y no hay acciones muy concretas y específicas de parte de la Cancillería a más de recoger informes. Y es cierto que sí han reportado las autoridades mexicanas, de lo que tenemos entendido, pero el hecho de no tener oficinas consulares en México debido a la invasión que le hicimos nosotros a la embajada mexicana, por supuesto que complica todo, por supuesto que demora. Por ejemplo, hubo que hacer contactos con la embajada de Guatemala,
porque es la que está encargada de este tema. La Embajada de Guatemala viene y nos difiere a la Embajada de Phoenix, Arizona, porque por supuesto no tienen espacios específicos en México. Dentro de este proceso y dentro de todo este caos que se está dando y un ejemplo del manejo mediático, porque estamos hablando de que ¿Y, sí, cuán- efectivamente en medios aparece como que más seguridad, pero la realidad es diferente. Un ejemplo de esta. y cuántas personas están en estas condiciones actualmente? ¿Cuántos ecuatorianos están en estas condiciones en México, fruto del asalto que realizó Daniel Noboa a la embajada mexicana el pasado 5 de abril? ¿Estamos hablando de 100.000, de 120.000, como dijeron hace 2 meses, o ya sigue subiendo esa cifra, Jorge? Mira, la cifra ha seguido efectivamente en cuanto al número de migrantes, pero lo que sí te digo es que posiblemente va a disminuir esa cifra. Y no va a disminuir porque se va a mejorar la situación. Va a disminuir porque recientemente, junio 4, si no recuerdo, Joe Biden emite un decreto ejecutivo en el que ya no va a recibir a la gente y fácilmente y ya no les va a poner a estudiar si merecen asilo o no, sino que en una primera entrevista, si no les creen que la gente tiene derecho a un asilo en una primera entrevista, inmediatamente los deportan. Entonces esto va a tener un número de rechazo bastante grande de personas que va a hacer que menos ecuatorianos quieran venir hacia México porque va a ser más difícil pasar a Estados Unidos. Sin embargo, esa deportación que hace Estados Unidos, puede que se haga la deportación hacia Ecuador directamente o puede que los regresen a México. Por lo tanto, vamos a ver un grupo de gente que va a estar abandonada en México por esta situación. Ahora, Y gente que va a esto es estar. en cuanto a cantidad de migrantes, ¿de acuerdo? Pero ojo, aquí hay qué tal de los migrantes en indefensión? Se han reportado de los 120, 150 migrantes secuestrados el año pasado, pero esos son los reportados. Esos son los que conocemos, porque el migrante no conoce sus derechos, o sea, el migrante no sabe que si tiene algún tipo de violación, amenaza de muerte o secuestro, que sus familiares pueden denunciarlo a Cancillería y que la Cancillería está en obligación de actuar para proteger la vida del migrante, sea donde se encuentre, en cualquier parte del mundo. La gente no sabe, entonces la gente no reporta. Entonces, ahora que se ha hecho mediático este tema de la familia, y resulta que recibimos comunicados diciendo, sí, a mí me secuestraron, pero yo solucioné el problema por cuenta propia. Claro, porque la gente no sabía que podía recurrir a las autoridades. Jorge, y bueno, también para avanzar al tema de Estados Unidos, hemos visto condiciones también complicadas para los migrantes que deciden ir a Estados Unidos. Hemos visto cómo en Nueva York están repletos. Parece que se van a tomar también medidas por parte del gobernador de Nueva York. Jorge, ¿cómo está la situación de los migrantes en Estados Unidos en general? De los que recién están llegando a Estados Unidos, obviamente. Los nuevos migrantes cuando ingresan, inclusive acá en Estados Unidos, les quitan muchas cosas, o sea, simplemente les quitan la ropa, les quitan las pertenencias, e inclusive les quitan uno de los documentos de identidad, porque supuestamente con esa identidad tienen que coger y procesar. Entonces llegan prácticamente sin nada, y comentábamos, creo que en otro espacio que tuvimos, nosotros hemos recibido, por ejemplo, en invierno, recibimos gente que llegaba así en camisetas, en pleno invierno. Entonces, en ese momento darles ropa para cubrirlos y todo, eh, y llegar así absolutamente sin nada, ¿no? Tal es así que tuvimos gente que después nos decía, gracias a ustedes, no tuvimos que comprar ropa por lo menos para 3 o 4 meses, porque la ropa que nosotros donamos, ropa usada, le sirvió para todo este periodo, ¿no? Hemos donado ropa, comida, alimentos y todo. Porque la situación del migrante varía y depende del estado donde llegue. Por ejemplo, el estado donde yo estoy, en Nueva Jersey, prácticamente no hay albergues, no hay ese tipo de servicio. Nueva York sí tiene los albergues. Entonces, Nueva York ha estado recibiendo los migrantes que llegan allá en albergues, en algunos casos cierto tipo de hoteles, en algunos casos en espacios grandes, pero ya Nueva York se ha quedado sin presupuesto, ha pedido ayuda al Estado central, no la recibe y, por ejemplo, ha comenzado a hacer ajustes y medidas en el sentido de que la gente ya no puede estar en los albergues todo el tiempo. Entonces ya ciertas personas pueden estar solamente 3 meses.
y puede que se vayan haciendo más ajustes y los sacan. ¿A dónde se va esa gente? Esa gente se va a la calle, se va a dormir a los subterráneos en el metro y no hay empleo porque hay muchos migrantes que han llegado, se está explotando a los migrantes, se está estafando a los migrantes allá en el exterior. Y con esto no quiero decir que no es que no haya oportunidades. Sí las hay para aquellas personas que o tienen suerte o tienen ya algún contacto, un familiar que los pueda ayudar, o encuentran a alguien que les puede prestar una identidad y pueden trabajar supuestamente legalmente con esa identidad. Pero en este proceso mucha gente ha sido engañada. Entonces, en Nueva Jersey no hay, por ejemplo, que es el segundo estado donde llegan más migrantes, no hay ayuda directa. En Nueva York hay ayuda, pero está muy limitada, están ya explotados. Y todas las personas que están llegando supuestamente hasta que se estudie su situación. Y están llegando para determinar si efectivamente pueden aplicar un asilo o no pueden aplicar un asilo. El Estado está Jorge, acelerando los procesos y de sacar a la gente porque precisamente no aplican aún así. Jorge, ¿y cómo está la situación? Porque vemos que ya están en una campaña presidencial allá también, donde a Biden se lo vio muy mal en el primer debate. Trump parece que si llegara a tener un segundo debate, podríamos estar hablando de una nueva administración de Trump. Y Trump ha sido muy claro y enérgico en el tema de expulsar a los migrantes. Jorge, ¿cómo están ustedes también percibiendo aquello dentro de la comunidad migrante que vive en Estados Unidos? Efectivamente, lo que mencionas, la presentación de Biden fue un poquito menos que catastrófica. Por supuesto que también existe el voto duro, pero ya de por sí en encuestas estaban bastante parejos. Esto convierte la situación en muy complicada. Hay que recordar que en la época de Donald Trump se pusieron varias de las medidas entre las más draconianas que se han puesto en cuanto a migración. Se persiguió a los migrantes por todos lados, se entraban a los puestos, a los lugares de trabajo y se llevaban a la gente. Comenzó la construcción del muro. eh, a personas que tradicionalmente recibían asilo eran negado el asilo automáticamente, se separaban a las familias. Eh, hay que decir que en gobiernos demócratas tampoco es que la situación ha sido muy buena, porque también los gobiernos demócratas han expulsado a nuestra gente, han maltratado a nuestra gente. Sin embargo, cuando llegó Biden, una de las primeras acciones que tomó fue primero dejar de construir el muro. Segundo, revertir algunas de las políticas de Donald Trump de expulsión inmediata a la gente y permitir que la gente tenga el chance por lo menos de aplicar asilo, por lo menos cumplir con ciertas normas humanitarias internacionales. Sin embargo, precisamente porque estamos en campaña y por presión política, y porque ha habido un influjo bastante grande de migrantes, no solamente ecuatorianos, sino también de venezolanos. Debido a eso, Biden ha apretado el puño en contra de los migrantes y por eso es que se han establecido estas medidas recientemente en las que ya fácilmente no se permite que la gente ingrese y diga quiero asilarme, sino que les toman una primera entrevista y si no les creen, si la gente no sabe hablar bien, si la gente no puede argumentar su caso, se pone nerviosa, inmediatamente la regresa, ¿no? Eh, entonces, en esta campaña política, en esta campaña, recientemente se le dio lo que se llama un Tratado de Protección Temporal, TPS, a los de Haití. Ecuador, precisamente por la situación catastrófica que estamos viviendo y por la cantidad de migrantes que está recibiendo, los ecuatorianos han solicitado al gobierno de Biden que les otorgue también el TPS. Se han hecho marchas, organizaciones, firmas, cartas, se han recibido apoyo de asambleístas, de concejales, de alcaldes, pero no se concreta, porque estas medidas de precisamente ayudar en plena campaña a los migrantes, lo que va a hacer es hacer que Donald Trump tenga más votos. Entonces va a ser bastante difícil que se otorgue el TPS, otros TPS. En el caso de Haití,
se ha otorgado porque sabemos que Haití siempre está en una situación tan catastrófica y tan miserable que la gente dice, bueno, por pena recibió Haití. Pero en el caso de otros países va a ser difícil. Ojalá se dé, pero va a ser un poco complicado precisamente por la situación política. Y ahora Jorge, peor, ahora que Biden tuvo ese desempeño tan fatal que pone precisamente a todo el mundo a, a sufrir, especialmente como mencionabas a los migrantes, porque estos migrantes que han llegado recientemente, o sea, pueden que estén regresando en el caso que gane Donald Trump en decenas de miles a Ecuador, lo cual va a generar incluso problemas adicionales en Ecuador. Jorge, uno de los análisis que uno puede ver a través de la historia, porque si uno no conoce la historia, está condenado a repetir los mismos errores del pasado. Y quienes sí conocemos la historia, estamos obligados a ver cómo se repite la historia por quienes no conocen la historia. Jorge, yo veía aquí hace 30 años cómo el país ha evolucionado en el tema de la migración. Sin duda alguna, la segunda ola más grande que tuvimos fue en el feriado bancario con Yamil Maguad y que tuvo a Guillermo Lazo de ministro de Economía. Después, en el 2006, desde el 2006-2007 hasta el año 2017, vimos una reducción significativa en la migración. De hecho, un año hubo que tuvo menos, un saldo negativo, o sea, fueron más las personas que volvieron que las que se fueron. Y bueno, vemos que desde hace 4 años el tema migratorio se ha exacerbado de manera exorbitante en el país. Jorge, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué en la época de la Revolución Ciudadana no hubo la migración que existe ahora? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó en ese tiempo, Jorge? Tenemos que reconocer que migrar es una decisión bastante dura y difícil. Migrar es un riesgo. En algunos casos, unos migran de manera fácil porque tienen visa, pero la mayoría de los migrantes no lo hacen de esa manera. La mayoría de los migrantes lo hacen arriesgando su vida y arriesgando la vida de los otros. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que una persona quiera arriesgar la vida quiera arriesgar su vida, la de su familia, la de sus niños? ¿Qué es lo que obliga a que la gente salga? Y eso es la desesperación. Y hemos llegado a medidas de desesperación. ¿Qué es lo que genera desesperación? El que no haya empleo, el que no haya oportunidades, el que no haya educación, el que no haya futuro. Bueno, el que la vida de la gente esté en peligro, el que la gente ya esté harta, porque la gente dice, ok, me estoy arriesgando aquí, me están vacunando todo el tiempo, me amenazan con matar a la gente, ¿sabes qué? Me arriesgo también en este proceso acá. Todo esto tiene que ver con política, esto no tiene que ver simplemente con un plancito Fénix para poner más policías o algo por el estilo, se trata de solucionar los problemas del país desde sus causas. Y las causas tienen que ver con enfrentar la pobreza. Entonces, cuando mencionabas precisamente que hubo migración negativa, es decir, que hubo más gente viniendo que saliendo, más gente que venía al Ecuador más que la que salía, es porque Ecuador tenía oportunidades. Es porque Ecuador redujo, como se llama en varios puntos, redujo como en 1 millón de personas la pobreza. Es porque habían programas de educación, es porque se veía un futuro, es porque teníamos energía, porque teníamos carreteras, porque teníamos universidades, porque estamos caminando hacia un futuro. La gente puede decir, las cosas están difíciles, pero por lo menos veo que estamos avanzando. Entonces, ese tipo de situaciones lo que genera es una reducción de la delincuencia, que además no solamente se redujo por el tipo de políticas sociales, sino por acciones decisivas en contra de la delincuencia, no solamente en lo preventivo, también en lo reactivo, cómo justamente se controla. Por eso es que bandas fueron desbandadas, por eso es que se fortaleció a la policía, se fortaleció la investigación, los cabecillas fueron capturados. Entonces, cuando se tiene una acción integral que finalmente acabe en el bienestar de la gente, lo que hace es que la gente quiera quedarse o la gente quiera regresar. Y eso fue lo que sucedió. En este momento no hay oportunidad. O sea, el plan Fénix es una marquita que está por allí
Lamentablemente la gente está creyendo que hay resultados, en realidad resultados no los da. Alguna gente está creyendo, ¿no? Los que se dan cuenta que las cosas no están cambiando, los que sufren el día a día, son los que están buscando desesperadamente cómo migrar o internamente están que se cambian de un sitio a otro porque los están vacunando. Esta familia de 6 personas que te había mencionado, en el 22, en el 2022 les asesinaron a un hermano y amenazaron a la familia. Y estuvo moviéndose por todo el país, cambiándose porque los estaban rastreando para matar. Bueno, Asambleísta, y por eso finalmente tuvieron y que frente a las migrar. acciones, y frente a las acciones que se pueden tomar, ustedes han planteado que se puedan hacer leyes para los migrantes, para mejorar las condiciones de los migrantes, precisamente tras estas problemáticas que están sufriendo nuestros compatriotas en México, en Estados Unidos, que son los principales países donde han tenido varios y de hecho muy graves problemas. ¿Cuáles serían esos planes para poder ayudarles a nuestros compatriotas? Y para comenzar, hoy día hemos presentado un pedido de cambio del orden del día para la sesión de mañana. Eh, ¿Por qué pedimos el cambio del orden del día? Porque queremos hacer un exhorto al gobierno nacional para que su Cancillería actúe de manera oportuna, eficiente y humana, que es lo que están haciendo en este momento. En este momento están trabajando, actuando como burócratas. Y le queremos decir, ojo, ayuden a esta familia, pero también establezcan mecanismos de ayuda a todos los migrantes que están en indefensión, en situación de vulnerabilidad. Y también estamos pidiendo respuestas, cuáles son sus protocolos de acción, porque en este momento lo que estamos viendo es que no existe prácticamente nada. Eso es en el corto plazo para decirle al gobierno, estamos con ustedes, le estamos respirando en la nuca, ¿ya? Queremos saber qué es lo que estamos haciendo porque el siguiente paso es fiscalización, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, las leyes son relativamente claras. O sea, la ley existe, pero cuando un gobierno decide no aplicar la ley, o no poner políticas en las que el migrante sea importante, estamos hablando de movilidad humana, cuando eso pasa, no importa la ley. Entonces, lo que estamos pidiendo el gobierno cumpla con la ley. La ley dice, tienen que tomar acciones oportunas. Y cuando tú le dices a una persona que tiene a la hija a punto de ser violada en pocas horas, viene y dice, ¿sabe qué? Véngase el día lunes, porque ya es fin de semana y, ¿cómo se llama? Y no trabajamos acá. O sea, eso no es una acción oportuna. Entonces, estamos, ¿cómo se llama?, pidiendo que se cumpla la ley. Y estamos haciendo el tema del exhorto. Y sí vamos a hacer la revisión de algunos artículos de la ley de movilidad humana para asegurar y garantizar que efectivamente el Estado tiene que intervenir, así tenga oficinas diplomáticas o así no tenga oficinas diplomáticas. Porque no queremos escuchar la excusa nuevamente, decir, es que no tenemos oficina en México. Ese es un problema del Estado ecuatoriano que no tenga oficinas en México, creado por este gobierno. No es un problema de los migrantes. Así No que tiene que ser quisiera, solucionado. no quisiera desaprovechar la oportunidad, asambleísta, para preguntarle sobre el tema del juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld. ¿Por qué plantearle el juicio político en estos momentos a la canciller, Jorge? Bien, las acciones de movilidad humana las acciones que han tomado las cancilleras han sido acciones absolutamente desastrosas y que han tenido consecuencias para nuestro país. Desde el intento de venta de supuesta chatarra del ejército ecuatoriano, que no es, sino que era, como se llama, prácticamente un intento de hacernos parte de una guerra que no nos corresponde, hasta precisamente la intervención, el ataque a la embajada mexicana ha puesto a nuestro país en una postura insostenible en términos de diplomacia y en términos humanos ha puesto precisamente en riesgo la vida de todos, la vida y las condiciones de todos los ecuatorianos que están en México y que tienen que pasar por México. Entonces, el juicio precisamente es precisamente para evidenciar esta situación, para que dé explicaciones,
efectivamente se ha acelerado el proceso y en estos días vamos a ver los resultados de esta situación. No estamos seguros El, cómo están las demás bancadas en esta situación, pero nosotros sabemos que efectivamente lo que se ha hecho es vulnerar no solamente el derecho internacional, sino que se han vulnerado las condiciones de nuestros ecuatorianos en el mundo y hay otras situaciones, otras repercusiones que posiblemente veamos en términos económicos y otro tipo de temas, precisamente por el ataque a la embajada mexicana. el gobierno ha manifestado que la canciller ha tomado decisiones valientes, se ha manifestado que ella es una persona que ha logrado poner este tipo de cuestiones del asalto como un delincuente a Jorge Glass y que por eso lo detuvieron. Asambleísta, ¿qué le podría responder al gobierno tras esto? Bueno, si tomar decisiones irracionales y si tomar decisiones irresponsables, si violar las leyes es sinónimo de valentía, entonces ser delincuente es ser valiente. Las acciones que tomó Hitler, violando el derecho internacional, entonces es porque era valiente. O sea, llamemos valiente pues a todo el que haga lo que le dé la gana, que viole las leyes. O sea, es un absurdo. Ahora resulta que la política internacional nuestra está a ver, somos machitos. No es cómo mantenemos buenas relaciones con los demás países, no es cómo armonizamos, no es cómo nos ayudamos, no es cómo hacemos una Latinoamérica unida, sino es quién es más macho que el otro. Entonces yo soy machito y por eso como tenemos esta persona que es la machita y que va a entrar, ¿cómo se llama?, a patear a todo el mundo. Esa actitud, ¿cómo se llama?, barrial, machista, no puede ser parte de la política internacional. Jorge, Lamentablemente, después luego, también había manifestado Daniel Noboa y el régimen en general de que se ha obviado el juicio político a tres exministros de Guillermo Lasso que son los responsables de la catástrofe económica en la que vive actualmente el Ecuador. ¿Es esto así? ¿Se obvió a esos tres exministros de Lasso para priorizar a la canciller Sommerfield? no es obviado. Se ha cambiado el orden precisamente porque ya esos ministros no se encuentran en este momento y tenemos que tomar acciones urgentes con lo que sí está pasando en este momento. Así como nosotros por el secuestro de las 6 personas estamos haciendo un cambio del orden del día para que se priorice el tema de los migrantes. Asimismo, en el caso de la canciller, nos está poniendo en una situación, estamos en una situación difícil a nivel internacional, va a tener consecuencias negativas, se está poniendo precisamente, se está poniendo en primer punto el juicio político, pero los otros juicios no es que están de lado, van a poner a la cola. O sea, se tratarán a futuro los otros juicios Así es, políticos. se van a tratar a futuro otros juicios políticos. Antes de finalizar y no sin antes agradecerte por haber estado en el programa, Jorge, ¿cuál sería la otra verdad en torno a la tercera ola migratoria del Ecuador? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál sería esa otra verdad que quizás no se está mostrando a los ecuatorianos? La otra verdad es que Ecuador no ha cambiado, Ecuador ha empeorado y eso se ve precisamente en la cantidad de migrantes que están saliendo, huyendo de la desesperación. La otra verdad es que aunque las leyes indican que el ecuatoriano en el exterior tiene los mismos derechos que el ecuatoriano en el país y que tiene derecho a la dignidad y que tiene derecho a los servicios y todo esto, los servicios se están dando de manera muy pobre y muy paupérrima, a diferencia de años anteriores durante la Revolución Ciudadana, que efectivamente los migrantes es una prioridad. En este momento somos ciudadanos de tercera o de cuarta, con honrosas excepciones, hay que considerar honrosas excepciones, pero prácticamente es la situación. La situación del país no ha cambiado, ha empeorado, la gente sigue migrando y no está recibiendo el apoyo que debería estar recibiendo del Estado ecuatoriano.
Han sido las apreciaciones del asambleísta Jorge Miranda, quien es de la Revolución Ciudadana, elegido por los migrantes, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates. Gracias, Frank.